¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Estamos realmente felices y es un privilegio poder volver nuevamente a su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy estamos volviendo después de una breve ausencia porque curiosamente coincidió con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, nuestro horario en Catequesis Viviente los miércoles. Así que con la gracia de Dios volvemos hoy nuevamente con el Catecismo de la Iglesia Católica, el documento que nuestra Iglesia nos regala para conocer y profundizar nuestra fe. Para los que no recuerdan, estábamos comentando una sección que dice yo sé en quién tengo puesta mi confianza, y en esa sección hablamos un programa sobre Dios Padre. En el segundo programa hablamos de Dios Hijo. Hoy nos toca cerrar este ciclo de yo sé en quién tengo puesta mi confianza, hablando de el Espíritu Santo. Importante para nosotros que el artículo 152, que es el que vamos a leer, termina diciendo lo siguiente. Fíjense qué interesante. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este último segmento es la conclusión con la que yo quisiera iniciar. El propósito de los programas anteriores era hacer un inicio del centro de nuestra fe, porque después de este programa iniciaremos hablando de la fe en sí misma, que va a ser muy interesante porque nos va a permitir desgranar, poder paso a paso entender esto que nosotros llamamos fe. Dos letras que tienen un gran significado para nosotros, que nos lleva a nuestra relación con este Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora que hablamos acerca del Espíritu Santo, es importante que sepamos que este artículo que se va a desarrollar posteriormente cuando veamos el credo y que se hable del Espíritu Santo, apenas nos da algunas líneas generales que nos permiten encontrarnos de primera vista con ese don maravilloso de Dios que es una persona. Iniciemos diciendo esto. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es que como una energía que viene de Dios y que nos anima o nos fortalece. No, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Por lo tanto, como persona tiene inteligencia y voluntad y es capaz de relacionarse con nosotros de persona a persona. No solo con el Padre y no solo con el Hijo, que para nosotros es muy frecuente y fácil tal vez relacionarnos con Él porque se encarnó. Lo palpamos, vimos su vida terrena, tenemos sus palabras y para nosotros resulta casi natural poder relacionarnos con Jesucristo. Pero muy poco de nosotros aprovechamos la oportunidad que nos da Dios de relacionarnos con la persona del Espíritu Santo. Y cuando digo relacionarnos, es efectivamente tener una amistad, un contacto, una oración directa con Él, hablarle, conversar, expresarle nuestro sentimiento, pedir su auxilio, es decir, tener una relación más específica y directa con Él. Hoy veremos un aspecto interesante del Espíritu y es su sutileza. ¿Por qué? Porque su acción muchas veces pasa desapercibida, tan desapercibida que muchas veces lo ignoramos. Por eso aquel viejo adagio que decía el gran desconocido, el Espíritu Santo. Pero no es porque no se manifieste o no es porque no tengamos una revelación acerca de Él o incluso podamos descubrirlo en nuestro corazón, sino que su acción es tan imperceptible para nosotros, es tan respetuoso de nuestro libre albedrío que pareciera que no estuviera actuando. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos atribuimos cosas que nos vienen realmente de lo alto, que nos vienen del Espíritu Santo. Vamos a leer el artículo 152, que vamos a ir desgranando poco a poco y que iremos analizando. Dice así:
creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:10 al 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Y cierra con la conclusión que iniciamos el programa diciendo: la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, con esta primera introducción queremos decirles que vamos a ir analizando poco a poco a lo largo del programa cada una de estas frases enriquecedoras que nos permiten vislumbrar la revelación de hace la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo. Pero antes de entrar a esa explicación, quisiera como un inicio, como diríamos con un abreboca, poner el primer reportaje que nos habla acerca de este gran desconocido para nosotros que es el Señor y dador de vida, el Espíritu Santo. Bueno, estamos también en el año del Espíritu Santo, en la trilogía antes del tercer milenio. Repetimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, pero ¿realmente sabemos qué creemos? ¿Cómo podríamos acercar o cómo se va a acercar el Espíritu Santo al hombre tecnológico actual? Sabemos nel senso nel quale possiamo sapere sulle realtà divine. Sabemos, en el sentido en el que esta palabra se puede aplicar a las realidades divinas, que Dios es siempre más grande que nosotros y que en este sentido el misterio trinitario siempre permanece como un misterio. Pero aunque no poseamos un conocimiento exhaustivo de Él y no disponemos de una fórmula química para explicarlo, sabemos que Dios nos ha hablado, que nos ha mostrado su cara en la persona de Cristo y que nos ha tocado por medio del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el lazo trinitario, el amor hecho persona, espíritu de amor y de verdad que está presente y que da la libertad al hombre. A veces tenemos la sensación de que nos da demasiada libertad, porque nos entretenemos en demasiadas cosas triviales y preferiríamos notar más su estímulo y guía. Pero es en ese espacio de libertad donde el Espíritu se hace presente para aquellos que viven con los ojos del corazón abiertos, para aquellos que advierten la presencia del Espíritu Creador, del Espíritu Divino. A medida que nos abrimos al Espíritu y colaboramos con Él, podemos también entender mejor quién es. Nella misura nella quale ci apriamo, collaboriamo con lo Spirito, possiamo anche meglio capire chi è. ¿Qué les parece, hermano? Fue una sorpresa el cardenal Ratzinger, cuando antes de ser Benedicto XVI, y estábamos hace años atrás, cuando estábamos celebrando el año, recuerdan, del Padre, el año del Hijo, el año del Espíritu Santo. Fue 3 años donde se meditó sobre la Trinidad que Juan Pablo II, el San Juan Pablo II, pidió a la Iglesia que se meditara. En ese año particular del Espíritu Santo se dio esta entrevista con en ese entonces cardenal Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, y nos habla de la maravilla del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a poner el numeral que estamos leyendo, el 152, para que analicemos y leamos juntos la primera frase que queremos desarrollar. Dice así: no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Esta parte es muy importante. Imagínense cuántas veces nosotros pensamos o nos atribuimos a nosotros mismos esa capacidad de amar y creer a nuestro Señor, cuando realmente es un don de Dios. Es el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos reconocer, amar, servir y, ¿por qué no?, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un don de Dios
que actúa muchas veces, como dice el Papa muy bien, el Papa Benito XVI, que era cardenal Ratzinger, en la entrevista que acabamos de ver, de manera tan imperceptible que parecemos que somos nosotros solos los que hacemos las cosas. Quisiera destacar un aspecto. Dice el catecismo que es el Espíritu el que nos revela en realidad quién es Jesús. ¿Por qué? Porque puede existir unas versiones distorsionadas de Jesús que prescinden del Espíritu Santo y por lo tanto no le ven más que su humanidad. Recordemos que Jesucristo es un misterio, es verdadero hombre y verdadero Dios en unidad de persona, pero es hombre igual a nosotros en todo menos el pecado. Eso para nosotros es extraordinario y a la vez extraño. ¿Cómo Dios pudo asumir nuestra debilidad? ¿Cómo Dios puede vivir en nuestra carne? ¿Cómo Dios pudo padecer sed, sueño, cansancio, dolor? ¿Cómo Dios pudo sentir tristeza, llorar como nosotros? Entonces, ese misterio muchas veces solo puede ser desvelado a través del don del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a poder encontrar al verdadero Cristo. ¿Cuántas veces tenemos versiones de Jesucristo que solo ven la parte humana? El gran filósofo, el gran reformador, el gran predicador, pero solo ven la parte humana. He ahí cómo a veces en algunos comentarios y formas de acercarse a la Escritura que prescinden del Espíritu Santo, usan un método donde parece que Jesucristo simplemente fue un hombre y que se acomodó a su realidad. Entonces, concluimos este primer segmento diciendo que es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros actuar, esto que hago yo, predicar, dar catequesis, escuchar con buen ánimo la palabra, leerla, escuchar esta catequesis, todo es un don del Espíritu Santo. Y reconocer a nuestro Señor es un don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos revela a nosotros quién es nuestro Señor. Vámonos a una pausa y después continuamos comentando este artículo 152 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, realmente estamos felices de volver con su programa Catequesis Viviente. Y para nosotros es un verdadero placer poder compartir con ustedes esto que en particular nosotros amamos mucho, que es la doctrina de la Iglesia. Esa doctrina que nos ilumina, que nos reconforta, que nos guía, que es como un oasis en medio de este mundo lleno de confusión, lleno de dificultades. Es un verdadero oasis. ¿Dónde está la verdad? Dios nos las obsequia a través de la doctrina. ¿Y dónde está la doctrina cierta, segura? En el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, seguimos comentando el numeral 152 y estábamos, para terminar lo que iniciamos, diciendo acerca de que Jesucristo se nos revela gracias al Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:3, Jesús es Señor. Nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. También podríamos agregar que nadie puede reconocer la acción de Jesucristo, los sacramentos, la Eucaristía, la iglesia que Él fundó, la acción que realiza la liturgia dentro de nosotros, si no es por la gracia del Espíritu Santo. A veces personas van endurecidos y cuando participan de la liturgia la hacen a la distancia, no se sumergen en el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu. San Pablo nos decía que hay cosas que no pueden ser juzgadas sino a la luz del Espíritu.
y que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu, porque solo carnalmente las puede juzgar. Y ese carnalmente, más que a la corporalidad propia del hombre, se refiere a ese aspecto que solo quiere reconocer lo material, lo inmediato, lo que tengo enfrente, y no es capaz ni de interiorizar, ni tampoco mirar más allá de lo material. No solo en nuestro interior, sino también en nuestro exterior, ver qué hay más allá. Y eso es una gracia de Dios en el Espíritu Santo. Por eso, para poner un ejemplo, una persona puede ir a una celebración litúrgica, por ejemplo, la Eucaristía, puede celebrar junto a la Eucaristía, pero para uno le pareció un rito árido, cansón, repetitivo, que se pregunta por qué estoy aquí. Y para otro encuentra la acción de Dios en su vida, encuentra amor, encuentra confort, encuentra liberación. ¿Qué es eso? ¿Un encuentro psicológico? ¿O tal vez, podría decir alguno, una autosugestión? No, es la acción del Espíritu Santo que nos abre los ojos de la mente, del corazón, para que podamos nosotros encontrar ahí la acción de Dios. Y no solo encontrarla, sino percibirla en un aspecto muy íntimo de nuestro ser, profundo a la vez, inmaterial, que es nuestra alma. Por eso el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu le habla a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu. Entonces, por lo tanto, nosotros nos encontramos frente a esta realidad en la que lo inmaterial es descubierto a través de la acción del Espíritu, que es inmaterial. Es como si, usando la palabra bíblica, el Espíritu reavivara nuestro espíritu o lo despertara de un letargo para que fuera capaz de vislumbrar lo espiritual. Como alguien que tiene una miopía material en los ojos y cuando se pone los lentes es capaz de ver. Oye, me decía un hijo mío cuando tenía un problema de lente, dice, y se puso la primera vez los lentes usando el lenguaje de los jóvenes, decía, oye, ahora puedo ver todo en HD. Bueno, esa expresión muy de jóvenes hoy día de ver las cosas, hoy diría alguien, puedo ver las cosas en 4K, puede verlas en alta resolución. Bueno, asimismo, cuando el Espíritu Santo nos inunda, nosotros somos capaces de ver la acción de Dios en alta resolución. Ve, no solo lo ve en los detalles, ve a Dios donde los demás no lo ven. Y ahí viene la diferencia del hombre carnal al hombre espiritual. Entonces el hombre carnal empieza a decirle al espiritual, tú eres un fanático o te estás enloqueciendo, ves a Dios en todas partes, pero no es la persona, es el espíritu que empieza a accionar con nosotros. Muy bien, vamos a ver el segundo reportaje que nos habla también del Espíritu Santo y nos va a aclarar varios puntos de lo que hemos estado desarrollando. El color del fuego y el símbolo del Espíritu Santo adornan la Basílica de San Pedro. Miles de personas se dieron cita allí para celebrar la fiesta de Pentecostés junto a Benedicto XVI. Antes de comenzar, el Papa se detuvo para estrechar la mano y saludar a algunos peregrinos. En su homilía dijo que la Iglesia traspasa todas las fronteras y se refirió a ella como el hogar de la humanidad. La Chiesa è per sua natura una e molteplice, destinata com'è a vivere presso tutte le nazioni, tutti i popoli, nei più diversi contesti sociali. Essa risponde alla sua vocazione di essere segno e strumento di unità di tutto il genere umano solo se rimane autónoma da ogni Stato y da ogni cultura particolare. El Papa destacó la universalidad de la Iglesia. Dijo que la Iglesia es y debe ser católica y universal, algo que quedó patente después de escuchar los idiomas utilizados durante la celebración. How does it happen that each of us hears them in his own native language?
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Benedicto XVI concluyó su homilía añadiendo que los cristianos y las iglesias deben estar en armonía con la Iglesia Católica. También dijo que la Iglesia solo puede estar unida cuando recibe el fuego del Espíritu Santo. È una fiamma che arde, ma non distrugge, che anzi divampando fa emergere la parte migliore e più vera dell'uomo, come in una fusione fa emergere la sua forma interiore, la sua vocazione alla verità e all'amore. El domingo de Pentecostés marca el último día de Pascua y conmemora el relato evangélico de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Otra joya de Benedicto XVI, el Papa teólogo, el Papa sabio, el Papa, una de las mentes más brillantes que Dios le concedió a la Iglesia Católica en el siglo pasado y, ¿por qué no?, muy posiblemente en el siglo XXI. Pero hay un detalle que quería destacar sobre lo que dijo y es la catolicidad de la Iglesia. Y es un fruto del Espíritu Santo esa universalidad. Algunos de nosotros, del punto de vista humano, confundimos unidad con uniformidad. Es decir, creemos que para que seamos uno tenemos que ser todos iguales, pensar iguales, comportarnos iguales, vestirnos iguales, es decir, nos uniformamos. Todos hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, nos vestimos igual, hasta nos comportamos igual y entonces eso es unidad. No, eso es uniformidad. La unidad es un don del Espíritu Santo y se da de manera fulgurante, maravillosa, extraordinaria en la diversidad. Hermanos que piensan diferente, actúan diferente, se visten diferente y somos uno en Cristo. Tenemos unidad en lo esencial, tenemos unidad en la iglesia, en la doctrina, en la fe, en la moral, pero en lo que es accesorio o lo que podríamos decir en lo que tenemos libertad, somos diferentes. Y solo el Espíritu Santo permite que se dé esa catolicidad en la unidad. Diversidad, unidad es lo que nos regala el Espíritu Santo. Por eso es tan importante orarle y manifestar plenamente las actitudes que el Espíritu nos inspira en cuanto a la tolerancia, al respeto, al amor hacia nuestros hermanos en la fe. Porque no tenemos que ser todos del mismo movimiento, tener las mismas devociones, tener los mismos incluso gustos particulares para que seamos una familia en Cristo, seamos hermanos y nos amemos unos a otros, como muchos cometemos el pecado de creer que solo debemos amar o estar en unión con aquellos que son de mi movimiento, de mi devoción, de mi gusto particular. El Espíritu Santo viene a romper con eso. Por eso es la gran paradoja de lo que ocurrió en la Torre de Babel, cómo vino el espíritu del mundo, la división, la soberbia, vino a separar al hombre. Pero a la vez vino el Espíritu Santo en Pentecostés y dio nuevas lenguas a los que estaban ahí, pero fue para unir en una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Don del Espíritu Santo que nos permite la unidad, que nos permite reconocer a Cristo, que nos permite ver, como decíamos en 4K, la acción de Dios en el mundo. Muy bien, vámonos a un cambio para continuar con la parte final de este programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente el numeral 152, donde hablamos de yo creo en el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, ¿qué tal? Nuevamente ya en este último bloque que nos estamos realmente disfrutando, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en el numeral 152, creo en el Espíritu Santo. Muy bien, hemos estado desarrollando y voy a hacer un breve resumen de lo que hablamos en el numeral, en los artículos, en los bloques anteriores. Primero,
Decíamos que nadie puede reconocer la acción de Dios sino a través del Espíritu Santo que viene a iluminarnos, a atraernos, a buscarnos, a levantarnos. Es ese Espíritu el que permite, usando un lenguaje casi moderno y diríamos un poco risueño, ver la acción de Dios en 4K. Eso es. Dios es el Espíritu el que nos permite ver a Dios donde otros no lo ven. No somos nosotros, ni que seamos buenos, ni que seamos capaces. Es Dios el que lo permite. Por eso es que debemos estar permanentemente agradecidos. Por eso es que en la misa decimos, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Porque efectivamente, todo lo bueno que nosotros hacemos y todo lo que somos capaces de hacer y percibir a Dios es un don de ese mismo Dios que nos ama entrañablemente. Y una acción definitiva es que el Espíritu nos ilumina para ver a Dios y su acción en el mundo y en nosotros. La otra cosa es el reconocimiento de nuestro Señor. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es por la acción del Espíritu. Y muchas veces esa acción, decíamos, es tan discreta, nos da un margen de libertad o podríamos hasta usar la expresión tan caballerosa que pareciera que no se diera. Nosotros percibimos que somos nosotros los que amamos a Jesucristo, que somos nosotros los que lo reconocemos, que somos nosotros los que percibimos su acción y no le damos la gloria a quien la tiene, que es el Espíritu Santo, el que permite que nosotros podamos decir, Jesucristo es el Señor, Jesucristo resucitó, yo creo en Jesucristo, yo sigo a Jesucristo, yo vivo mi fe, yo estoy dispuesto a dar la vida por Él. Todo eso no somos nosotros, es la acción del Espíritu Santo. Dirán ustedes, ¿y cuál es el mérito de nosotros? Dejarnos llevar. Él nos llamó primero, Él nos invita, Él nos da, podríamos decir, hasta un cierto gusto, placer por la acción, y nosotros simplemente tenemos que no poner obstáculo a su acción y Él va a fluir en nosotros como el agua. Cuando nos estamos bañando, fluye sin que nosotros nos esforcemos a través de nuestro cuerpo. Él fluye en nuestro interior. De esa misma forma, la acción del Espíritu viene a ayudarnos a descubrir la acción de Dios en sus sacramentos, en la iglesia, reconocer en la catolicidad, en la diversidad que hay en la iglesia, la unidad que solo Dios a través de su Espíritu nos puede otorgar. La unidad de la iglesia no es fruto de nosotros. Lo único que hacemos los hombres es luchar cada vez más por dividirnos, por atacarnos unos a otros, por criticarnos. Ese es el esfuerzo del hombre. Si la iglesia se mantiene unida, no es fruto de nadie, sino solo del Espíritu Santo, que nos mantiene unidos en el amor de Cristo, a pesar de nosotros mismos en muchas ocasiones. Entonces, es signo de unidad en la diversidad. Finalmente, queríamos, haciendo el resumen de lo que decíamos, es que recordemos que el Espíritu Santo es el que viene a hablarnos a nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos el alma, por eso somos capaces de lo inmaterial. Por lo tanto, nosotros podemos o descubrimos esa capacidad de lo inmaterial que nos permite relacionarnos con Dios. Recordemos que Dios es espíritu y lo que lo adoramos en espíritu y en verdad. Y esa capacidad la hacemos a través de nuestro espíritu. Si bien es cierto, participa, como cuando yo estoy hablando, toda nuestra corporalidad, realmente lo que permite que podamos nosotros adorar a Dios es nuestro espíritu. De la misma forma que nosotros, todos estos movimientos corporales y mis palabras, están transmitiéndole a ustedes conceptos inmateriales y realidades que no tienen consistencia en nuestra realidad corporal, pero sin embargo las entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos un componente espiritual y tenemos el Espíritu Santo que nos aviva a entenderla. Todas estas abstracciones que hablamos del espíritu,
de creer en Jesucristo, de la acción de Dios, de la unidad. Son acciones no corporales. El mismo amor son acciones meramente inmateriales, que es el Espíritu el que nos da la gracia, al hablarle a nuestro espíritu, de poder comprenderlas y hacerlas vida. De esta misma forma, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio para todo esto. Nos capacita, nos guía, nos conforta, nos fortalece. Muy bien, después de este resumen de esta primera parte que hablamos del Espíritu Santo, vamos ahora a ver el siguiente reportaje que viene como a complementar lo que hemos estado hablando. El mundo de hoy, señaló el Papa durante la misa de Pentecostés, vive en la orfandad. Dijo que la pretensión de vivir sin Dios deja una profunda nostalgia en el hombre del siglo XXI, un hombre que no conoce a Dios, su Padre, y que además no sabe cómo dirigirse a Él porque no tiene quien le enseñe a rezar. Hoy, dijo Francisco, hay un gran analfabetismo espiritual. Quel diffuso analfabetismo spirituale per cui ci ritroviamo incapaci di pregare. Quella difficoltà a sentire vera e reale la vita eterna come pienezza di comunione che germoglia e che sboccia oltre la morte. A tutto questo si oppone la condizione di figli, che è la nostra vocazione originaria, e ciò per cui siamo fatti, il nostro più profondo DNA. Ese mismo día el Vaticano dio a conocer el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará en octubre. En él, Francisco destaca el trabajo realizado por las mujeres misioneras y también que en tiempos de crisis, injusticias y guerras, la evangelización es más urgente. ¿Qué les pareció, hermanos, el reportaje donde el Papa Francisco nos habló en Pentecostés y nos dijo algo con lo que quiero reflexionar antes de entrar a comentar el catecismo? Orfandad. Vivimos en una humanidad que está huérfana. Y huérfana de Dios. ¿Por qué? Porque no es capaz. Pero realmente esa falta de capacidad no es porque Dios no actúe. Es que nos hemos convertido en seres rebeldes, satisfechos, llenos de nosotros mismos. Y si nosotros no reconocemos nuestra indigencia, nuestra necesidad, entonces jamás vamos a buscar ayuda. Hay por ejemplo, un ejemplo que pienso yo que puede aplicar aquí. Hay una asociación que hace mucho bien a la sociedad, que es los Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos dicen que el primer paso para uno liberarse del alcoholismo es reconocer que necesita, primero, que es alcohólico, y segundo, que necesita ayuda, que no puede solo resolver su situación. Ese es el primer paso que hay que dar. Entonces, es la realidad humana. Lo que ellos están enseñando en cuanto al alcoholismo es la realidad humana. Nadie va a buscar ayuda si siente que necesita ayuda. Si nadie se siente que está en dificultades, va a pedir rescate. Si usted siente que todo está bien, que está satisfecho de sí mismo y que no necesita de nada ni de nadie, entonces no hay a quien rescatar ni nadie a quien ayudar. Eso le ocurre, por ejemplo, siguiendo lo que hablábamos del alcohólico. Está sumido en el alcohol, pero él siente que no necesita ayuda de nadie, que él puede comprar su alcohol y que él no le hace daño a nadie tomando alcohol, destruyéndose a sí mismo y probablemente destruyendo a su familia. Está sumido en la necesidad y en la autodestrucción, pero su percepción es que no necesita ayuda. Igual ocurre con el hombre de hoy. Vivimos en la orfandad por nuestra llamada o mal llamada autosuficiencia, por creernos satisfechos, que no necesitamos de nadie ni de nada. Solo nosotros nos bastamos o con los pobres objetos que podemos adquirir para satisfacer una necesidad inmediata o que nos permite un placer efímero, creemos que ya eso es suficiente y no buscamos más profundamente. Y entonces llegamos a la conclusión de que
dándonos estos gustos, entonces no necesitamos de nada. Y nos encerramos una y otra vez en nuestros vicios, en nuestros problemas, y esa falta de sensibilidad de sentir que necesito de Dios. Por eso la palabra siempre destaca a los pobres. Los pobres le permite vivir, el vivir en esa necesidad material, muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo hace más sensible a su indigencia espiritual. Lo hace más sensible a entender que soy débil, que soy incapaz, que necesito ayuda. Por eso, si bien es cierto, la prosperidad material no es mala, muchas veces tenemos el peligro de que esa prosperidad o esa capacidad adquisitiva o esa comodidad me haga dar la falsa seguridad de que no necesito de nada y me vuelvo alguien que vive en la orfandad y me cierro a la acción del Espíritu. Cuando el Espíritu me llama, mira más allá de este mundo, mira más allá de tu realidad, pregúntate las preguntas básicas: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? Cuando el Espíritu me convoca a hacer esas preguntas, yo las acallo con música a alto volumen, con químicos que me aturdan, con lo que sea, con el celular, pero no quiero pensar. El Espíritu me convoca, me llama la atención, pero yo me cierro. Mi comodidad y mi status quo no me permite. Entonces, esa es la orfandad que nos habla el Papa. Muy bien, pero ¿qué viene Dios a hacer? A revelarse. Dios viene a revelarse a sí mismo en un acto de amor. ¿Y quién es el que puede revelar a Dios? Dios mismo. Porque nadie conoce a Dios sino Dios mismo. Porque lo insondable, como ocurre con nosotros, dice Pablo que lo insondable del hombre lo sondea el espíritu del hombre. ¿Quién se conoce a sí mismo sino la propia persona? Usted que me está viendo en la televisión, ¿quién lo conoce interiormente sino solo usted? Más nadie. Es su espíritu que lo sondea por dentro y conoce su realidad. De la misma manera que nuestro espíritu nos sondea por dentro y conoce nuestra propia esencia y nuestra realidad, el Espíritu de Dios sondea a Dios y nos los viene a manifestar y a revelar. Eso es lo que nos habla el catecismo. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral 152 para leer esta parte hermosa del catecismo que nos habla de que Dios se nos manifiesta a través del Espíritu. Dice así: el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. De esta manera es como el catecismo nos explica que el Espíritu viene a revelarnos a Dios. La teología nos enseña que el Espíritu es el fruto del amor del Padre y del Hijo para manifestarnos esa intimidad. El Espíritu Santo viene a darnos algo muy valioso. Por eso uno de los dramas más grandes del hombre de hoy es el desprecio que hace de Dios. El hombre de hoy no sabe el tesoro que tiene, no conoce cómo Dios le está dando lo más preciado. Pongamos el siguiente ejemplo. ¿Quién de nosotros se atrevería a revelar sus sentimientos más íntimos, su realidad más profunda, sus secretos a una persona que no conoce? Tal vez, y muy tal vez, nos atreveríamos con alguien muy cercano, porque es un tesoro, es algo muy personal. Lo que yo tengo en mi interior no se lo puedo dar a alguien, es como una perla preciosa que yo no le puedo entregar a cualquiera. ¿Para qué? Pues como dice el Evangelio, para que se comporte como un cerdo y las pisotee. Entonces yo no le doy mi perla preciosa, mi intimidad, lo más profundo de mi ser a alguien. ¿Y qué hace Dios con nosotros?
Dios nos revela lo más grandioso, profundo de su ser. Nos revela lo que Él es. Y no solo eso, nos da el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, eso sagrado que es para todos nosotros, al hombre de hoy, a todos nosotros. ¿Y cómo comportamos nosotros? Lo despreciamos, lo ignoramos. Va a ser el gran drama de cada uno de nosotros cuando nos enfrentemos a Dios. Muchos tendremos que llorar, rechinar de dientes, sufrir de ver cómo Dios manifestó su amor a nosotros, cómo Dios se entregó una y otra vez lo más íntimo y nosotros distraídos en trivialidades, distraídos en cosas sin importancia, que no dan valor, que no me dan felicidad, desprecio ese don tan grande y profundo que Dios nos otorga, que es su revelación y el amor del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, para que esté en nosotros, para que venga a llamarnos, para que nos venga a guiar. Entonces, Dios, lo que nosotros no somos capaces de hacer con el prójimo, Dios, lo más grande, lo más profundo, nos lo otorga a nosotros, pobres criaturas malagradecidas. De esta forma, tenemos que este programa haga un llamado a nuestra conciencia. Y si ya empezamos una relación con el Espíritu, seamos agradecidos y profundicémoslo. Estemos más atentos a su acción. Si no, si vemos personas que no reconocen al Espíritu y que andan como ovejas sin pastor, el propósito no es criticarlas, ni odiarlas, ni atacarlas. ¿Cómo podríamos nosotros burlarnos de un ciego porque no ve? Eso sería inhumano. Asimismo, hay personas que no ven, están en la ceguera, no permiten que el Espíritu. Dos acciones para ellos. Primero, lo que la Virgen nos pidió. Oremos, recemos el rosario, hagamos sacrificios, ayuno, para que nuestra acción permita que ellos puedan tener una apertura a Dios. Segundo, tenemos que de manera explícita predicar el Evangelio, hablarle a la gente de Dios, hablarle a la gente de que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que es capaz de darte felicidad en esta tierra y la vida eterna, que puede resolver tus problemas. ¿Y cómo hablar de Dios? Alguien preguntaba, yo decía, lo primero que tenemos que hablar es de nuestro testimonio. Antes de ponernos a hablar de Biblia y textos, hablemos a lo más cercano de lo que Dios ha hecho en mi vida, para que se sensibilice a la acción del Espíritu, que es el que nos llama. Así que, hermanos, importante, no permitamos que en nuestra vida el Espíritu pase desapercibido, pero no permitamos tampoco que personas que se han endurecido y que andan ciegas por el mundo también lo desprecien. Oremos, sacrifiquémonos, hagamos acción en nuestra vida espiritual, pero también acción específica, que muchas veces la dejamos de hacer. Prediquemos a tiempo y a destiempo. No hay que ser predicador, ni catequista, ni especialista para predicar. Solo hay que tener la valentía de poder hablarle al otro de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y punto. El Señor hace el resto. El Señor se encarga de tocar los corazones. Muy bien, hermanos. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este programa, Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Los invitamos al próximo Catequesis Viviente, donde seguiremos comentando y esta vez, atentos, que vamos a entrar a un tema muy interesante. Vamos a empezar a hablar acerca de la fe. Que el Señor los bendiga a todos.